Lo maté con una sonrisa. Esa mañana de octubre en Madrid, con el sol filtrándose a través de las persianas de mi ático en Salamanca, miré a mi hijo mayor, Javier, y le dije: hoy, tu padre ya no es el perdedor que odias. Él se rió, como siempre, escupiendo veneno: eres una vergüenza, papá. Siempre lo serás. Pero esa risa se congeló cuando mi teléfono vibró con la confirmación del trato: 73 millones de euros. Lo había planeado durante 18 años, cada insulto grabado en mi alma como un tatuaje de fuego. Y ahora, el primer paso de mi venganza comenzaba, no con balas, sino con el peso aplastante de la verdad que lo destrozaría. 18 años atrás, todo empezó con una traición que me arrancó el corazón. Yo era Carlos Mendoza, un ingeniero ambicioso de 35 años, casado con Elena, la mujer más radiante de toda Andalucía, y padre de 2 hijos: Javier, de 5 años, y la pequeña Ana, de apenas 2. Habíamos mudado a Madrid huyendo del calor sofocante de Sevilla, persiguiendo el sueño de una vida mejor. Monté una empresa de energías renovables, Sol Vivo, con todo lo que tenía: ahorros, préstamos, mi sudor. Elena era mi ancla, mi musa; Javier, mi orgullo, con esos ojos curiosos que me miraban como si yo fuera un héroe de cómic. Pero los héroes, ¿quién? Mi socio, Roberto Salazar, un tiburón con sonrisa de santo, me traicionó en la junta directiva. Él, que había sido mi amigo de la universidad, vendió acciones a competidores extranjeros sin mi conocimiento, filtrando secretos que hundieron Sol Vivo en la quiebra. Perdió millones, pero yo lo perdí todo: la empresa, la casa en Chamberí, la estabilidad. Elena me miró esa noche con ojos que ya no brillaban. Has fallado, Carlos. Nos has fallado a todos, me dijo, mientras empaquetaba maletas. Se fue con los niños a casa de su madre en Toledo, dejándome solo en un apartamento mugriento en Lavapiés, rodeado de deudas que me ahogaban como el Tajo en crecida. Javier, mi niño de 5 años, no entendía nada al principio. Pero el veneno se filtró lento. Elena, amargada por la pobreza repentina, le susurraba al oído: tu padre es un perdedor, mi amor. Nos abandonó por sus sueños tontos. Y Javier, con su inocencia rota, empezó a creérselo. Las visitas de fin de semana se convirtieron en batallas. No quiero verte, papá. Eres una vergüenza, gritaba, aferrado a la falda de su madre. Cada palabra era un cuchillo. Pero yo lo aguantaba, trabajando de repartidor nocturno, limpiando oficinas al amanecer, solo para pagar la pensión alimenticia. Ana, mi pequeña, era diferente. Ella me abrazaba en silencio, sus rizos dorados contra mi pecho. Pero Javier se convirtió en mi verdugo particular. Los años pasaron como una niebla espesa. Madrid creció a mi alrededor, rascacielos que pinchaban el cielo, turistas invadiendo las plazas. Pero yo me hundía. Intenté reconstruir un taller de reparaciones mecánicas que quebró por la crisis del 2008, un puesto de frutas en el mercado de San Miguel que me dejó con las manos ampolladas y el alma vacía. Elena se casó de nuevo con un banquero, un tal Víctor Ruiz, un tipo con traje caro y ego inflado, que la llevó de vuelta a un ático en La Moraleja. Javier y Ana crecieron en ese mundo de privilegios falsos. Ana me visitaba a escondidas, contándome las mentiras que Víctor contaba sobre mí: tu padre es un vago, un alcohólico que prefiere la botella al trabajo. No era verdad, pero el rumor se extendió como rejero de pólvora en las cenas familiares. Javier cumplió 13 años y su odio se cristalizó. En una de esas visitas forzadas por el juez, me miró fijamente y dijo: eres la razón por la que mamá llora por las noches. Eres nuestra vergüenza. Lo repetía como un mentre, en el colegio, con sus amigos, incluso en las redes sociales que empezaban a surgir.
Vi un post suyo una vez, una foto mía, vieja y desaliñada, con el caption, mi viejo, el rey de los fracasos. Vergüenza familiar. Me dolió más que cualquier puñetazo. Pero en lugar de romperme, empecé a planear. No era rabia ciega, era una venganza fría, calculada, como un tablero de ajedrez donde cada pieza se mueve con precisión quirúrgica. Empecé pequeño. Ahorré cada euro. Invertí en cursos online de finanzas. Leí libros de millonarios autodidactas. La noche era mi aliada mientras Madrid dormía. Yo tecleaba planes en una laptop prestada. Descubrí una grieta en el mercado de las startups tech, enfocado en apps de sostenibilidad para el sector agrícola andaluz. Fundé Verde Tech en 2012, con apenas 5.000 euros de un préstamo usurero. Nadie apostó por mí, ni bancos, ni inversores, ni siquiera Elena, que se burló en una llamada, otra fantasía. Carlos, deja de soñar y busca un trabajo de verdad. Pero yo persistí. Contraté a un joven programador, Miguel, un inmigrante marroquí con ojos hambrientos y talento puro. Él fue mi primer aliado, mi personaje intermedio, como lo llamaría un novelista. Miguel no juzgaba mi pasado, solo veía el futuro. Juntos, creamos la app, un sistema que usaba IA para optimizar riegos en olivares, ahorrando agua en una España asediada por sequías. Los primeros clientes fueron granjeros de Extremadura, escépticos pero desesperados. Esto funciona. Joder, me dijo uno, pagando en efectivo. Verde Tech creció orgánica, sin fanfarrias. Mientras Javier, ahora en la universidad, estudiaba AID en la Complutense y me evitaba como a la peste. A los 18 de Javier, el clímax de mi humillación llegó. Era su graduación. Y Elena me invitó por lástima. Con una condición, no hables de tus negocios. Carlos. No avergüences al chico. Fui, con mi traje raído, sintiéndome como un intruso en mi propia vida. En la cena posterior, Víctor levantó su copa por Javier, que no hereda fracasos. Todos rieron, incluso Ana, que luego me pidió perdón con lágrimas. Javier me clavó la mirada. Gracias por venir. Papá. Eres. Tolerable. Tolerable. Esa noche, en el metro de vuelta, juré que pagaría. No con violencia, sino con éxito que los cegara. Verde Tech explotó en 2018. Una subvención de la UE nos catapultó 200.000 euros para expandir a Cataluña y Valencia. Contraté más gente. Abrí oficinas en el Paseo de la Castellana. Javier se enteró por Ana, que me visitaba ahora en secreto, orgullosa de mi ascenso. Papá, es increíble, me dijo. Pero él, en un mensaje de WhatsApp, falsa alarma. Seguirás siendo una vergüenza. Ese fue el detonante. Empecé a tejer la red, contactos en Silicon Valley, partnerships con gigantes como Iberdrola. Y mientras tanto, documentaba todo, correos, contratos, pruebas de la traición de Roberto Salazar, que ahora era CEO de una multinacional en Barcelona. El twist se gestaba en las sombras. Descubrí, por un investigador privado que contraté con mis primeros ahorros serios, que la traición de Roberto no fue solo negocio. Él y Elena habían tenido un affair años antes de la quiebra. Un romance tóxico que la impulsó a abandonarme. Roberto le prometió estabilidad, pero cuando Solvivo cayó, ella eligió a Víctor por conveniencia. Javier lo sabía todo, de hecho, era hijo de Roberto, no mío. El ADN no mentía, un test discreto lo confirmó. 18 años de mentiras, de papá gritado con desprecio, cuando en realidad era un impostor alimentado por sangre traidora. Pero no lo revelé aún. Dejé que hirviera en mí, alimentando el fuego. Verde Tech valía ya 20 millones en 2022. Javier, graduado, entró en el banco de Víctor, escalando rápido con nepotismo.
Me llamó una vez, ¿necesitas un préstamo? Papá, por caridad. Rechacé, riendo por dentro. La venganza no era destruir, era elevarme tanto que su desprecio pareciera patético. Hoy, esa mañana de octubre, con el contrato de venta firmado por un fondo americano 73 millones netos, llamé a Javier. Ven a casa. Tengo algo para ti. Él llegó, con su traje Armani, expresión de superioridad. Le mostré el email, el número en negrita. Su rostro se descompuso, incredulidad, luego envidia pura. ¿Cómo? Esto es imposible. Sonreí, por primera vez en 18 años, con poder real. No, hijo. Es justicia. Pero eso era solo el comienzo. La verdadera daga vendría después, cuando le contara la verdad sobre su sangre. Javier se quedó paralizado en el umbral de mi ático. El sol de Madrid bañando la sala como un reflector en un juicio público. El email proyectado en la pantalla de 65 pulgadas era irrefutable. Confirmación de adquisición, verde Techesegel. Por 73 millones euros. Fondos transferidos a cuenta designada. Sus ojos, esos ojos que yo había creído míos, se dilataron como pozos negros. Papá. Esto es real. 73 millones. Su voz tembló, no de alegría, sino de un pánico visceral, como si el suelo bajo sus pies construido sobre mi supuesta ruina se estuviera agrietando. Asentí, sirviéndole un café solo, negro como la bilis que había tragado durante años. Real como el desprecio que me has dedicado, Javier. 18 años llamándome vergüenza, perdedor, lastre familiar. ¿Recuerdas la cena de tu graduación? ¿O el post en Instagram que borré antes de que mamá lo viera? Él se sentó, rígido, en el sofá de cuero italiano que había comprado con las primeras ganancias. Eso era. Era por tu bien. Te lo decían para motivarte. Mentira. Lo sabía por Ana, que me había enviado capturas de sus chats con amigos. Mi viejo es un chiste. Si no fuera por el nuevo papá, estaríamos en la calle. Le conté la historia, no la versión edulcorada que Elena le había metido en la cabeza, sino la cruda, con fechas y nombres. Como Roberto Salazar, su verdadero padre, me había apuñalado por la espalda en 2005, vendiendo patentes de Solvivo a una empresa china por un soborno de 2 millones que se embolsó solo. Como Elena, enterada del afer con Roberto meses antes, esperó la quiebra para huir, arrastrando a los niños como trofeos. Tú no eras mío, Javier. Un test de Anne lo confirmó hace 2 años. Pero te quise como a un hijo, a pesar de todo. Silencio. Luego, su explosión, mientes. Mamá dijo que eras un mentiroso patológico. Esto es tu venganza barata por ser un fracaso. La palabra venganza colgó en el aire como humo de cigarro. No lo negué. Exacto. Pero no barata. Cara, calculada. Y ahora, con intereses. Le mostré el dossier, 500 páginas de documentos. Correos saqueados legalmente por mi equipo legal. Testimonios de ex empleados de Solvivo. Roberto había evadido impuestos con esas ganancias ilícitas, blanqueando dinero a través de cuentas en las Islas Caimán. Elena había firmado como testigo en uno de esos tratos, sellando su complicidad. Podría demandarlos a ambos por fraude. Ruinoso. Prisión. Escándalo en los periódicos de tirada nacional. Javier palideció, sudando pese al aire acondicionado. No lo harás. Eres mi padre. O lo eras. Esa frase me golpeó, pero ya no dolía. El dolor se había transmutado en acero. No, Javier. Fui tu chivo expiatorio. Ahora, elige, colaboras en mi plan, o te dejo caer con ellos. Él dudó, su mente de banquero calculando riesgos. Al final, asintió.
Roto pero pragmático. Dime qué quieres. Sonreí. El primer peón se movía. Esa tarde, contacté a Miguel, mi mano derecha en verde tech. Prepárate. Vamos a por el gran golpe. Miguel, ahora de 35, con esposa y 2 hijas en un piso decente en Usera. Era el contrapunto perfecto a mi oscuridad. Él había crecido en la pobreza de Tánger, cruzado el estrecho en una patera, y visto en mí no a un vengador, sino a un mentor. Jefe, ¿estás seguro? Esto podría quemarnos. Le expliqué el plan, usar parte de los 73 millones para comprar acciones minoritarias en la multinacional de Roberto, Eco Global, y luego filtrar anónimamente las pruebas de corrupción a la Guardia Civil. No directo, a través de un whistleblower ficticio, un empleado descontento. Javier sería el enlace interno en el banco de Víctor, manipulando flujos para apretar el tornillo financiero. La semana siguiente fue un torbellino de emociones contenidas. Ana vino a verme, ajena al twist familiar. Papá, Javier me contó. Estoy tan orgullosa. ¿Podemos celebrar? La abracé, oliendo su perfume de vainilla, el mismo que Elena usaba. Pronto, mi amor. Pero hay sombras que limpiar primero. Ella era mi luz, la única inocente en este drama familiar. Estudiaba periodismo en la Carlos III, soñando con reportajes sobre justicia social. Ironía, su madre, cómplice de fraude, posando de filántropa en galas benéficas. Elena me llamó esa noche, voz melosa como miel envenenada. Carlos, Javier dice que vendiste. ¿73 millones? Dios, es maravilloso. ¿Podemos hablar? Por los niños. Reí. Un sonido gutural que la silenció. Hablar, Elena. Sí. Mañana en el Ritz. Trae a Víctor. Y a Roberto, si se atreve. Colgué antes de su réplica. El Ritz, con sus salones opulentos y vistas al retiro, sería el escenario perfecto, lujo que contrastaba con mi pasado de miseria. La reunión fue un baile de máscaras. Elena llegó radiante, rubia teñida y joyas de Cartier, colgada del brazo de Víctor, cuyo traje gritaba poder. Roberto se presentó 15 minutos tarde, con su barriga incipiente y sonrisa de depredador. Javier se sentó a mi lado, fingiendo neutralidad, pero sus manos temblaban bajo la mesa. Pidieron cava, yo, agua. Brindemos por el éxito. Carlos, dijo Roberto, alzando la copa. ¿Quién iba a decir que el perdedor se convertía en millonario? Perdedor, repetí, saboreando la palabra. Interesante elección. ¿Recuerdas 2005, Roberto, cuando vendiste Sol Vivo por la espalda? Por 2 millones sucios. Su copa se detuvo a medio camino. Elena palideció. Víctor carraspeó. Antiguas rencillas. Amigo. Agua pasada. Pero yo saqué el tablet, proyectando extractos bancarios. No pasada. Actual. Caimán. 2006. Elena firmó como Mendoza. ¿Verdad? Tu amante de entonces. El salón se congeló. Javier miró a Roberto, buscando negación, pero solo vio culpa. Basta. Carlos, gritó Elena. Lágrimas de cocodrilo. Esto es chantaje. Víctor intervino. Voz de abogado, sin pruebas sólidas. No hay caso. Y Javier, ¿por qué no me dijiste? Mi hijo, mi falso hijo, tartamudeó yo. ¿Él me obligó? Mentira piadosa. La verdad era que Javier, al ver los documentos, había elegido el lado del dinero. Me había confesado, si Roberto es mi padre, quiero mi parte. No la tuya por piedad. El clímax de esa cena fue eléctrico. Roberto se levantó, rojo de ira. Eres un resentido, por eso fallaste siempre. Lo miré, calmado. Fallé porque me traicionasteis.
Ahora, pagaréis. Tengo acciones en Eco Global. Un escándalo os hundirá, acciones a pique. Demandas colectivas. Prisión por blanqueo. Elena sollozó, por favor. Carlos. Piensa en Ana. Usó mi debilidad, pero ya no funcionaba. Ana sabrá la verdad. Toda. Salí del Ritz con Javier pisándome los talones. Papá. ¿Y ahora? Ahora, ejecutamos. Llama a tu padre verdadero. Dile que acepte mi oferta, 10 millones por su silencio. O la ruina. Él obedeció. Voz quebrada. Esa noche, solo en mi ático, el peso de la venganza me aplastó. ¿Era justicia o solo odio? PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas. Mezclada con H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN por el niño que Javier había sido. Pero el daño era irreversible. Las palabras de 18 años no se borraban con euros. Al día siguiente, Miguel trajo las primeras filtraciones. Un artículo en El País, posible corrupción en Eco Global, fuentes anónimas apuntan a evasión fiscal. Las acciones cayeron un 15%. Roberto llamó. Desesperado, maldito seas. Mendoza, ¿qué quieres realmente? Lo que me robasteis, dignidad. Y sangre. La caída de Eco Global fue un espectáculo pirotécnico en el cielo nublado de Madrid. 2 semanas después de la cena en el Ritz, los titulares dominaban: escándalo en el sector verde, blanqueo millonario en multinacional catalana. La Guardia Civil allanó las oficinas de Barcelona esa mañana de noviembre, con helicópteros zumbando sobre el Eixample y reporteros acampados como buitres. Roberto fue esposado en vivo por TVE, su corbata floja y rostro desencajado, gritando a las cámaras: es una conspiración. Elena, desde La Moraleja, dio una rueda de prensa lacrimógena: mi exmarido, un hombre amargado, nos destruye por rencor. Víctor, el banquero intocable, se escondió tras abogados, pero sus cuentas ya estaban congeladas por orden judicial. Javier me llamó desde un café en Gran Vía, voz ronca por el insomnio. Papá, mamá está histérica. Ana no contesta. ¿Esto es lo que querías? Destruirnos. Dudé un segundo. ¿El café quemándome la lengua? No a ti, Javier. A ellos. Tú elegiste bando. Él había sido clave, desde dentro del banco. Había sugerido transferencias sospechosas que aceleraron la investigación. A cambio, le prometí un bono de 5 millones de mi fortuna. Traición por traición, le dije. Pero en sus ojos, durante una reunión secreta en mi nueva oficina en AZSA, vi el conflicto, lealtad dividida. Un joven hombre atrapado entre dos padres. Dos verdades. Ana, mi ancla, irrumpió en mi vida como una tormenta. Llegó al ático esa tarde, empapada por la lluvia fina, con el pelo revuelto y ojos rojos. Papá, ¿por qué? Mamá dice que la estás matando. La abracé, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. Le conté todo: el affair, Elan, la venganza. Ella se apartó, horrorizada. Javier. ¿No es tu hijo? Dios. Papá, esto es una pesadilla. Lloró. No por ellos, sino por la familia rota que habíamos sido. Yo siempre supe que algo fallaba. Javier me odiaba por quererte. La consolé, prometiendo: esto acaba pronto. Luego, reconstruimos. Tú y yo. Pero la venganza tiene garras propias. Esa noche, Víctor me confrontó en el parking subterráneo del banco. Un tipo fornido, de 50 y pico, con puños de boxeador emeter. Mendoza, hijo de puta. Elena está destrozada. Si sigues, te arranco la cabeza. Me empujó contra el BMW, el eco retumbando como un trueno. No me defendí, lo dejé desahogarse. Su rabia mi trofeo. Toca un pelo de Ana, y te hundo del todo.
le dije. Voz baja. El río. Amargo, ya lo has hecho. Pero ¿sabes qué? Elena nunca te quiso. Era yo desde el principio. Twist menor, pero punzante. Víctor había sido el catalizador. Celoso de mi éxito inicial. Urdiendo con Roberto para hundirme. La policía me citó al día siguiente. Estación en Puerta del Sol. Interrogatorio rutinario. Señor Mendoza, ¿conoce a un tal Whistlegreen? Filtraciones anónimas llevan a usted. Sonreía el inspector. Un madrileño curtido con bigote gris. Solo un admirador de la justicia. No tenían nada, mi rastro era impecable. Capas de LLC Delaware y abogados de primer nivel. Salí libre. Pero el estrés me golpeó, migrañas. Noches en vela. Sueños donde Javier me disparaba con mi propia pistola de venganza. Roberto, desde la cárcel de Bryans, me envió un mensajero, una carta garabateada. Te equivocaste de enemigo, Carlos. Elena te traicionó por mí. Sí, pero yo te salvé. Sol Vivo iba a quebrar de todos modos. Tu gestión era un desastre. Lo hice por piedad. Mentira o verdad, no importaba. Su imperio se desmoronaba, accionistas huyendo, proveedores demandando. Elena vendió el ático por migajas, mudándose a un piso en Vallecas con Víctor, que enfrentaba cargos por complicidad. Javier se quebró en una llamada a medianoche. Papá, Roberto. Me llamó desde la cárcel. Dice que es mi padre. Quiere verme. Silencio mío, pesado. Ve. Pero elige bien. Él fue. Y volvió cambiado, no el hijo arrogante, sino un hombre perdido. Confesando, me mintieron toda la vida. Tú eras el único real. Lágrimas suyas. Primeras en 18 años. Lo perdoné. No por debilidad, sino por estrategia. Ayúdame a terminarlo. Una última pieza. Esa pieza era el clímax financiero. Con mis 73 millones, invertí en un fondo que compró deudas de Eco Global. Roberto, en libertad condicional por buena conducta falsa, me suplicó una reunión en un bar de Malasaña, discreto y ahumado. Llegó demacrado, barba de 3 días, ojos hundidos. Carlos, por Dios. Retira las demandas. Tengo cáncer. Etapa 3. Bomba. El twist que no vi venir, mi némesis. El traidor. Ahora frágil como cristal. Pruebas. Exigí. Me mostró informes médicos. Temblando. pH símbolo 1 e ABN N símbolo 1 Eden Web se mezcló con H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 e ADN. ¿Vengarme de un moribundo? ¿Por qué ahora? Pregunté. Él tosió. Sangre en el pañuelo. Porque Javier es mío, pero tú lo criaste mejor. ¿Y por qué Elena? Ella fue el veneno. No yo. Revelación. Elena había orquestado todo. Celosa de mi ambición. Liada con ambos para asegurar salida. Roberto, enamorado, la cubrió. Mi mente giró, la verdadera villana. No el socio, sino la madre. Dejé a Roberto con una tregua, pagaría sus tratamientos a cambio de testimonio contra Elena. Justicia, no caridad, le dije. Salí al frío de Malasaña, el corazón latiendo desbocado. La venganza se torcía, ahora apuntaba al centro, Elena. Ana me encontró esa noche, con una botella de Rioja. Papá, Deitant. Por Javier. ¿Por mí? Pero el fuego ardía. Demasiado tarde, hija. Las consecuencias vienen. Elena siempre había sido un enigma envuelto en seducción. En nuestra juventud, en las fiestas flamencas de Sevilla, bailaba como si el mundo fuera suyo, caderas ondulantes y risa que cortaba el aire. Yo la amaba con la ferocidad de un toro en la plaza, ciego a las grietas. Ahora, en diciembre, con Madrid nevado por un capricho climático raro, la enfrenté en su exilio, un piso anodino en Vallecas,
paredes descascarilladas y olor a humedad. Víctor había huido a Marbella, abandonándola con deudas y un divorcio inminente. Ella abrió la puerta en bata, sin maquillaje, los 50 años marcando surcos en su rostro como grietas en porcelana rota. «Carlos», murmuró, voz ronca por el tabaco. «Entra. Hablemos como adultos». La sala era un caos, cajas sin deshacer, fotos familiares rasgadas. Nos sentamos en un sofá hundido. Yo con mi chequera simbólica, ella con una copa de vino tinto. 73 millones. Empezó. Lo lograste. Siempre supe que podías. En el fondo. Sarcasmo puro. Pero yo no mordí. No vine a presumir, Elena. Vine a cobrar. Le mostré el testimonio de Roberto. Firmado en el hospital, Elena Mendoza orquestó la filtración de datos en Sol Vivo para forzar quiebra y huida. Yo cubrí por amor. Sus ojos se endurecieron. El animal acorralado saliendo. Mentiras. Ese cabrón me usó. Como tú. Siempre fuisteis iguales, ambiciosos. Egoístas. Gritó. Lanzando la copa contra la pared, vino salpicando como sangre. Por ti perdí todo. Tu empresa me asfixiaba. Tus noches en la oficina me dejaban sola con niños gritones. Sun de símbolo 1 Edenweb te explotó, no solo dinero, sino años de resentimientos supurantes. Me abandonaste por Roberto, luego por Víctor. Usaste a Javier como arma. Ella rió, amarga. Javier odia lo que eres, débil. Le conté la verdad para endurecerlo, no para herirte. Débil. La palabra me impulsó, le conté el ad. Silencio. Luego llanto genuino. Lo supe al nacer. Ojos verdes como los de Roberto. Pero te dejé creerlo. Por piedad. Piedad. La misma excusa de su amante. La conversación derivó en caos emocional, ella confesando abortos espontáneos por estrés de mi ambición. Yo admitiendo negligencia. Noches perdidas en sueños de grandeza. Pero el perdón no venía. Firma esto, le dije, deslizando papeles de renuncia a herencias falsas. Confesión de fraude. O la cárcel te espera, como a Roberto. Ella firmó, manos temblorosas, susurrando te odio, Carlos. Pero también te amé. Demasiado. Salí al frío. Nieve en los hombros. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb EVAPOR acentuada NDOS en vapor. ¿Victoria? No, vacío. Javier me esperaba en el coche. Motor encendido. ¿Terminado?, preguntó. Asentí. Él arrancó hacia el centro. Silencio pesado. Mamá. ¿Está bien? Sobrevivirá. Como yo. En el trayecto, él confesó, quiero trabajar contigo. En lo que quede de ver de Tech. Oferta tentadora, pero conflictiva. ¿Podía confiar en el hijo del enemigo? El CA otra o irrumpió inesperado esa Nochebuena. Ana organizó una cena familiar forzada en un restaurante de la Latina. Neutralidad de luces parpadeantes y villancicos. Todos, yo, Javier, Ana, Elena escoltada por un abogado. Roberto en silla de ruedas desde el hospital. Víctor ausente. Tensión como cable vivo. Brindamos con cava agrio. Conversaciones forzadas. Javier. A mi derecha. Susurró, gracias por no hundirme. Ana. Radiante en rojo. Me apretó la mano. Pero el twist golpeó como rayo. Elena. Con voz serena. Alzó su copa por las verdades. Carlos. Javier no es de Roberto. Es tuyo. Lo probé hace 10 años. Pero te lo oculté para herirte más. Mentira o verdad. El salón giró. Javier palideció. Yo sentí náuseas. Pruebas. Exigí. Ella sacó un sobre, análisis de 2013. Mian coincidiendo. Roberto tosió, ¿ella miente? Siempre miente. Caos, gritos. Platos volcados. Ana llorando.
La policía llegó minutos después, alertada por un vecino. No por nosotros, sino por Víctor. Había hackeado mi teléfono, grabando la confesión de Elena para chantajearme. Traición en cadena, rugió el inspector. Víctor, desde Marbella, había planeado su contraataque, usar el escándalo para recuperar activos. Arrestos en cadena, Elena por perjurio, Víctor por espionaje cibernético, Roberto recayendo en custodia. Yo salí libre, Javier conmigo, Ana en shock. En la nieve de la Latina. Nos abrazamos. Familia fracturada pero unida por el fuego. Papá, ¿ahora qué? Preguntó Javier. Voz de niño de 5 años. Reconstruimos. Sin venganza. Pero las consecuencias rodaban. Mi fortuna, ahora 60 millones tras donaciones y fees, atraía lobos, inversores, ex socios. Miguel advirtió, jefe, el éxito es el nuevo enemigo. Enero trajo un Madrid helado. Vientos del norte azotando el Manzanares como látigos de castigo. La familia, o lo que quedaba de ella, se dispersó como hojas secas. Elena en prisión preventiva en Soto del Real, esperando juicio por fraude agravado. Sentencia probable, 8 años. Víctor extraditado desde Marbella. Su imperio bancario desmantelado por la CNMV. Roberto, en cuidados paliativos, rechazando visitas. Su cáncer devorándolo como mi venganza lo había hecho antes. Javier se mudó a mi ático temporalmente. Un pacto frágil de redención. Trabajaba remotamente en un proyecto de ella para Olivos, aprendiendo humildad con Miguel como jefe. Ana, mi faro, se tomó un sabático de la universidad. Necesito tiempo, papá, para procesar. Viajó a Sevilla, a las raíces andaluzas, buscando en el flamenco y el vino la verdad que nos habían robado. Me enviaba postales, el odio quema, pero el perdón cura. ¿Puedes? Intentaba, pero las noches eran batallas. Sueños donde Elena bailaba sobre mis ruinas. Javier me llamaba a vergüenza con voz de eco eterno. Despertaba sudando, el eco de 18 años resonando. La sociedad, esa bestia implacable, se cebó. Periódicos sensacionalistas, el millonario vengador, héroe o villano. Entrevistas rechazadas, pero rumores, Mendoza compró justicia con sangre. En el club de golf de La Moraleja irónico, mi nuevo círculo, ex amigos de Víctor me miraban de reojo, cuchicheos sobre traidor familiar. Una noche, en el hoyo 9, un socio me confrontó, destruiste a tu mujer por orgullo. Valió la pena. Respondí con una sonrisa fría, valió la dignidad. El Zoom de símbolo 1 Edenwbt interno rugía. Javier y yo chocábamos, él, impulsivo, queriendo demandar a Elena por daños emocionales, yo, frenándolo, basta de cadenas. Rompámoslas. Pero él hería, si no hubiera sido tan obsesivo con la empresa en 2005. Nada de esto. Verdad punzante, mi ambición inicial plantó la semilla de la traición. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renacía, pero lo canalizaba en filantropía, doné 10 millones a fondos para emprendedores fallidos. Segunda oportunidad, inspirado en mi abismo. Miguel dirigía, jefe. Esto redime más que el dinero. El CEA otra o personal llegó en marzo. Juicio de Elena. Tribunal en audiencia provincial. Sala abarrotada de fleshes y curiosos. Ella, en traje gris de presidiaria, me miró al entrar, no odio, sino súplica. Javier testificó primero. Voz temblorosa, mi madre me mintió sobre mi padre. Pero la quiero. Ana, al lado, perdón. Mamá. Pero la verdad duele. Mi turno, no busco venganza. Juez. Solo justicia. Ella robó mi familia con mentiras. Elena, en el estrado. Rompió, Carlos. Lo siento. El miedo me consumió. Tú eras mi todo. Pero te perdí en tus sueños. Lágrimas mías. Inesperadas.
H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN por la juventud perdida. Por no ver sus grietas. El veredicto, 6 años. Con libertad condicional por buena conducta. Saliendo. Ella me tocó el brazo, cuida a los niños. ¿Y a ti? Asentí. Puerta cerrándose como fin de era. Javier. Afuera. Vomitó en la acera, demasiado. Lo abracé. Padre y hijo por sangre real. Curando heridas abiertas. Pero el twist final acechaba. Una carta de Roberto. Post-mortem. Entregada por su abogado, Carlos. Elena no mintió en el ad. Javier es tuyo. Sí. Pero Ana. Ana es de Víctor. Lo supe por un chequeo médico en 2004. Te lo oculté para equilibrar la balanza. Mundo derrumbado. Mi hija. La luz. Fruto de traición temprana. Llame a Ana. Voz quebrada, tenemos que hablar. Ella. Desde Sevilla, papá. ¿Qué pasa? Retrasé. No queriendo romperla. Las consecuencias en cadena. Javier ascendió en mi nueva benche. Mendoza renegables. Pero con sombras de duda. ¿Confianza plena? Miguel. Leal. Me advirtió, el pasado es veneno. Jefe. Déjalo ir. Intenté. En terapia con un psicólogo en Chueca. Desentrañando capas de tu H símbolo 1E-ADN. La venganza te salvó. Pero ahora te ata. Dijo. Verdad. Verano llegó. Calor sofocante. Ana volvió. Embarazada de un novio periodista. No sombra. Celebramos en mi villa en Toledo. Javier cocinando paella. Risas tentativas. Pero en la sobremesa. Confesé sobre ella y Víctor. Silencio. Luego llanto compartido. No cambia nada. Papá. Tú me criaste. Abrazo colectivo. Familia refundada en ruinas. Sin embargo, la ley mordió una demanda civil de herederos de Roberto por daños intencionales. Pague 5 millones en acuerdo. Lección, la venganza cobra peaje eterno. Otoño de 2025 pintó Madrid en ocres y rojos. Hojas cayendo como confesiones tardías. Mi imperio. Ahora Mendoza renegables. Valía 150 millones. Expandido a Portugal y Marruecos gracias a Miguel. Mi eterno escudero. Javier dirigía operaciones en Andalucía. Casado con una ingeniera valenciana. Padre de un niño que me llamaba abuelo con ojos míos. Ana. Con su bebé en camino. Publicaba reportajes sobre resiliencia empresarial. Citándome anónimamente, el fracaso es el fertilizante del éxito. Elena salió en condicional en julio. Mudándose a un pueblo en Extremadura. Trabajando en una cooperativa de olivos, ironía poética. Usando mi app de Verde Tech. Nos escribíamos cartas. No amor, sino paz. Gracias por no destruirme del todo. Carlos. Respondí, gracias por los hijos. A pesar de todo. Víctor. Divorciado y arruinado. Vendía seguros en Alicante. Lo vi una vez en un congreso. Mirada evasiva. Apretón de manos frío como cierre. La venganza. Ese dragón que devoré. Dejó cicatrices pero no cadenas. En una cena familiar en mi ático renovado. Con vistas al Prado iluminado. Brindamos por segundas vidas. Javier alzó su copa, papá. Por los 18 años que perdimos. Y los que ganamos. Lágrimas suyas. Mías. H símbolo 1E-1 y H símbolo 1E-ADN disolviéndose en vino. Pero el CA final fue interno, una noche de insomnio. Releí el diario de mi quiebra. Páginas amarillentas. Entendí, no fui víctima pura. Mi obsesión ciega plantó traiciones. Llamé a Miguel al amanecer, socio. Retiremos barreras. Donemos el 50% a causas verdes en barrios pobres. Él rió, siempre supe que eras más que venganza. Ana dio a luz en noviembre. Una niña llamada Esperanza. La sostuve. Diminuta y perfecta. Y juré, no más odios heredados. Javier. A su lado, somos familia.
De verdad. Elena envió flores. Tarjeta, bienvenida. Nieta mía. Año nuevo. Madrid despierta con fuegos artificiales. Yo, a los 53. Camino por el Retiro. Sol filtrándose en niebla. La vergüenza de 18 años, cenizas. Los 73 millones, semilla. La venganza, lección, el verdadero poder es soltar, no apretar. Y así, en el tapiz de traiciones y redenciones, tejí mi paz. No perfecta, pero mía. Fin.